Todo comenzó incluso antes de que ella se alejara. Comenzó en el momento en que él decidió entregarlo todo, sin haberse construido aún. No lo percibió en ese instante. Parecía amor, parecía madurez, parecía una elección consciente. Estar siempre disponible, adaptar la rutina, anticipar necesidades. Solo después llegó la consecuencia silenciosa. Cuanto más se ofrecía, menos era percibido. No por maldad, sino porque algo esencial se había perdido en el camino. Su propia existencia como centro. Ahí es donde muchos hombres se confunden. Creen que están creando seguridad, cuando en realidad están creando ausencia de contraste. El valor no declarado desaparece cuando todo está expuesto. La presencia deja de tener peso cuando no hay riesgo, límite ni dirección propia. Y el deseo, que depende del movimiento interno, entra en estado de reposo. Esta es la parte que duele admitir, porque nadie enseñó que entregarlo todo demasiado pronto crea invisibilidad relacional. Nadie advirtió que la tranquilidad absoluta no sostiene la tensión emocional. El hombre cree que está siendo elegido, cuando, en realidad, se está apagando lentamente. Esta historia no comienza con crueldad, comienza con un exceso de entrega sin estructura. Y entender esto es el primer paso para comprender por qué algunos hombres marcan, mientras otros desaparecen incluso estando presentes. Existe un patrón que se repite en hombres que fracasan sin entender por qué. Lo entregan todo incluso antes de existir como centro propio. Atención, disponibilidad, afecto, planes. Todo llega demasiado rápido. El instinto humano no valora aquello que no ofrece contraste. Sin centralidad interna, surge la invisibilidad relacional, no por falta de calidad, sino por exceso de entrega sin estructura. Desde una perspectiva evolutiva, la atracción nace de la lectura de estabilidad interna. Cuando un hombre necesita ser validado por la relación, señala dependencia. Falta presencia no reactiva, falta autosuficiencia emocional silenciosa, reacciona demasiado, explica demasiado, se ajusta demasiado. Eso reduce la tensión psicológica funcional que sostiene el interés. La gravedad masculina se disuelve cuando no existe independencia perceptiva. Observa un comportamiento común, abandonar la rutina, los amigos o los objetivos para estar siempre disponible. Parece cuidado, pero comunica ausencia de postura no negociable. La economía afectiva se desequilibra. No hay misterio estructural ni liderazgo implícito. El valor no declarado desaparece. Y cuando todo es predecible, el sistema emocional del otro entra en reposo, abriendo espacio para una confusión peligrosa entre seguridad real y previsibilidad aburrida. En el discurso consciente ella dice que desea tranquilidad, estabilidad, paz, pero el comportamiento revela otra cosa. El sistema emocional femenino no se fija en el reposo, se fija en el movimiento. Desde la psicología evolutiva, lo que mantiene el interés activo es la oscilación, no la linealidad. El caos controlado no destruye, despierta. La tranquilidad excesiva comunica previsibilidad, y la previsibilidad no genera deseo, solo comodidad. Cuando el hombre ofrece únicamente calma, comprensión constante y ausencia total de fricción, elimina la tensión psicológica funcional. El instinto no encuentra estímulo para mantenerse atento. No hay contraste conductual, no hay misterio estructural, no hay gravedad masculina capaz de sostener la atracción a lo largo del tiempo. El hombre que mantiene el interés no es caótico por descontrol, sino por presencia no reactiva. No gira en torno a ella. Tiene foco autodirigido, rutina propia y dirección clara. Eso crea una inestabilidad inquietante. No miedo, sino curiosidad. Ella siente tranquilidad en su estructura, pero movimiento en su imprevisibilidad. Y esta combinación prepara el terreno para entender por qué los hombres que se adaptan demasiado terminan volviéndose invisibles. Existe un punto en el que la adaptación deja de ser inteligencia social y pasa a ser borrado. Cuando el hombre moldea en exceso su forma de hablar, sus horarios e incluso sus opiniones para evitar fricción, comienza a desaparecer del radar emocional. El sistema instintivo no reacciona ante aquello que no ofrece resistencia. Sin contraste, surge la invisibilidad relacional, no por rechazo consciente, sino por falta de estímulo. Desde una perspectiva evolutiva, la atracción depende de la lectura de límites claros. La presencia no reactiva
es percibida como fuerza silenciosa. En cambio, la adaptación excesiva comunica ausencia de eje. El hombre pasa a reaccionar al entorno en lugar de conducirlo. Desaparece la autoridad sin imposición. Desaparece el liderazgo implícito. El valor no declarado se pierde porque todo está siempre ajustado para agradar. Esto se manifiesta en pequeñas decisiones. Aceptar planes que no desea. Estar de acuerdo para evitar silencios. Cambiar proyectos personales sin cuestionar. Parece cuidado, pero erosiona la firmeza emocional. La economía afectiva se desequilibra y la gravedad masculina se debilita. Poco a poco, deja de ser una presencia memorable y se convierte en un fondo invisible, lo que abre el camino a una confusión aún más sutil entre ser seguro y ser predecible. Muchos hombres sufren porque confundieron ser seguro con ser predecible. Creyeron que la constancia absoluta generaría amor, que estar siempre ahí, siempre calmo, siempre disponible sería percibido como valor. Pero lo que experimentaron en la práctica fue otra cosa. Desinterés silencioso, distanciamiento gradual, una frialdad que nadie supo explicar. Duele porque parece injusto. Él hizo todo bien. Ser seguro, en esencia, es tener suelo interno. Es saber quién se es incluso cuando el otro oscila. Ser predecible, en cambio, es ofrecer siempre la misma respuesta emocional, el mismo comportamiento, el mismo patrón. El instinto no se fija en eso, se acomoda y luego se aleja. Falta tensión psicológica funcional, falta esa sensación de presencia memorable que marca, que permanece. Tal vez ya hayas vivido esto. Estuviste ahí en los días difíciles, escuchaste, apoyaste, cediste, y aún así sentiste que algo se escapaba. No era falta de carácter, era exceso de neutralidad. La gravedad masculina no se sostiene cuando todo está garantizado. El hombre seguro sabe sostener el silencio, la ausencia estratégica y el foco autodirigido. Y es precisamente esa diferencia la que explica por qué algunos hombres nunca son olvidados, mientras que otros solo son recordados como buenos. Existe un dolor silencioso en los hombres que sienten que siempre están esperando ser elegidos. Hacen todo bien, se muestran disponibles, expresan una intención clara, y aún así quedan en una posición extraña, casi infantilizada, esperando validación. El problema no es querer vínculo, el problema es necesitarlo para sentirse completo. Cuando la identidad depende de la elección del otro, algo se pierde en el camino. Desde la psicología evolutiva, el deseo no nace de la súplica, nace de la autonomía percibida. Un hombre que necesita ser elegido comunica dependencia emocional, incluso sin palabras. Falta independencia perceptiva, falta presencia no reactiva. El instinto no responde a quien pide un lugar, responde a quien ocupa espacio con naturalidad. La gravedad masculina no se implora, se impone en silencio. Muchos hombres reconocen esto demasiado tarde, miran hacia atrás y se dan cuenta de que renunciaron a una postura no negociable, al foco autodirigido, a la vida propia, esperando que eso fuera recompensado con amor. No lo fue, porque el valor no declarado solo existe cuando no depende de aprobación. Y esta constatación dolorosa abre el camino a un paradojo aún más cruel, cuando la bondad, sin estructura, comienza a parecer debilidad. Muchos hombres crecieron escuchando que ser bueno era suficiente, ser amable, comprensivo, paciente. Internalizaron eso como un código moral y empezaron a vivir así en las relaciones. El choque llega cuando perciben que, en lugar de acercamiento, eso genera distanciamiento. No porque la bondad sea incorrecta, sino porque, sin estructura, pierde fuerza y pasa a ser leída como fragilidad. En la psicología evolutiva, la virtud solo es valorada cuando existe una alternativa al exceso. Un hombre verdaderamente bueno es aquel que podría ser duro, pero elige no serlo. Cuando esa opción no es visible, la bondad deja de ser elección y se convierte en necesidad. Desaparece la firmeza emocional, desaparece la autoridad sin imposición. El instinto no responde a la virtud obligatoria, responde a la virtud sostenida por poder contenido. Esto duele porque muchos hombres fueron genuinos, no estaban fingiendo, pero renunciaron a una postura no negociable, a límites claros.
a una economía afectiva equilibrada. La presencia se vuelve demasiado liviana, demasiado fácil, y lo que no exige esfuerzo no crea memoria. Este paradojo prepara el terreno para un error aún más común: confundir fuerza con frialdad y pagar caro por ello. Existe un punto delicado donde muchos hombres se pierden. Observan que la frialdad parece funcionar e intentan imitarla sin entender el mecanismo que hay detrás. El instinto femenino no responde a la frialdad en sí, sino a lo que ella señala. La frialdad, cuando es mal interpretada, se convierte en distancia vacía, pero cuando nace de la centralidad interna, se transforma en una presencia que impone respeto sin esfuerzo. Desde una perspectiva evolutiva, la fuerza se percibe como estabilidad bajo presión, un hombre que no reacciona de inmediato, que no se explica en exceso, que sostiene el silencio sin ansiedad, transmite presencia no reactiva. Eso crea tensión psicológica funcional. En cambio, la frialdad artificial, el hielo aprendido, el distanciamiento forzado, no genera magnetismo silencioso, genera ruido, inseguridad y pérdida de conexión. Muchos hombres sienten esta confusión en la práctica. Intentan volverse fríos y terminan volviéndose ausentes. Cortan la comunicación sin dirección, pierden liderazgo implícito y confunden economía afectiva con indiferencia. La fuerza real no aleja, ancla, crea una estabilidad inquietante, seguridad en la estructura, movimiento en la emoción, y esta distinción prepara el terreno para entender por qué el hombre verdaderamente difícil no corre detrás. Existe una ilusión común sobre el hombre difícil. Muchos creen que es deseado porque se aleja. No es eso. Es deseado porque no se desplaza internamente para ser aceptado. La diferencia es sutil, pero decisiva. Puede estar presente, atento e incluso afectuoso, sin salir jamás de su propio eje. Eso crea una sensación rara de estabilidad inquietante. Está ahí, pero no depende. El sistema emocional femenino percibe cuando un hombre permanece íntegro, incluso ante la posibilidad de pérdida. No es frialdad, es integridad interna. No cambia el tono, no acelera el ritmo, no negocia sus límites para preservar la conexión. Esa postura no negociable genera un contraste profundo. Mientras muchos hombres entran en modo compensación, él permanece en modo continuidad. Eso activa curiosidad, no comodidad. En la práctica, este hombre no desaparece ni corre detrás. Simplemente no se reorganiza en función de la reacción de ella. Si hay reciprocidad, profundiza. Si no la hay, mantiene su foco autodirigido sin resentimiento. Esa coherencia crea densidad emocional y una presencia memorable difícil de reemplazar. Y es justamente esa marca interna la que explica por qué ciertas interacciones dejan rastro, mientras otras se apagan sin dejar memoria. El cerebro humano no guarda lo tibio, registra lo que rompe el patrón. Intensidad no significa drama ni exceso emocional, sino presencia viva. Cuando un hombre está íntegro en el momento, atento, firme, consciente, crea densidad emocional. Eso activa la memoria. Y donde hay memoria hay apego. Lo que pasa sin impacto no se fija. Desde la psicología evolutiva, la memoria está ligada a la supervivencia y a la relevancia. El sistema nervioso registra experiencias que alteran el estado interno. Un hombre con presencia no reactiva, que sostiene el silencio cuando es necesario y actúa cuando elige, crea tensión psicológica funcional. No es ruido, es contraste. El valor no declarado aparece porque hay algo que descifrar. Muchos hombres ya han sentido esto sin poder nombrarlo. La conversación que quedó dando vueltas en su mente, la mirada que no se explicó, la despedida sin promesas. No fue casualidad. Fue intensidad contenida, economía afectiva precisa, liderazgo implícito en el ritmo de la interacción, y esa marca silenciosa conduce a la pregunta final: ¿por qué algunos hombres son recordados durante años, mientras otros desaparecen en semanas? Algunos hombres permanecen en la memoria no por lo que prometieron, sino por lo que provocaron internamente. No intentaron agradar, convencer ni encajar. Crearon una experiencia emocional distinta. Algo se movió. Un pensamiento quedó abierto. Un sentimiento no se resolvió. El cerebro no olvida aquello que no logró cerrar por completo. Desde la psicología evolutiva,
El recuerdo duradero está ligado al impacto y al significado. Estos hombres tenían una centralidad interna clara. No necesitaron afirmarse. La autoridad sin imposición surgía de la coherencia entre palabra, silencio y acción. La presencia memorable no estaba en el exceso, sino en la precisión. Cada gesto tenía peso, cada ausencia tenía sentido. Muchos hombres han vivido lo contrario. Hicieron todo, dijeron todo, estuvieron siempre presentes, y aún así fueron olvidados. No faltó carácter, faltó densidad emocional, faltó misterio estructural. Los hombres que permanecen son aquellos que no se diluyen en la relación. Mantienen foco autodirigido, una postura no negociable y una estabilidad inquietante que sigue resonando incluso cuando la presencia física ya se ha ido. Al final, todo se reduce a una elección silenciosa que pocos hombres tienen el valor de hacer: seguir intentando ser aceptado o empezar a existir con peso propio. Cuando entiendes que el deseo no responde a la entrega vacía, sino a la presencia estructurada, algo cambia por dentro. La ansiedad disminuye, la necesidad de agradar cae, y en su lugar aparece una calma distinta. No la calma que apaga, sino la que sostiene. Tal vez te des cuenta de que no necesitas probar nada, ni correr detrás, ni convencer. Basta con alinear lo que haces, lo que toleras y lo que no estás dispuesto a negociar. El mundo reacciona ante hombres que no se diluyen, hombres que cargan gravedad, foco y dirección, no porque sean crueles, sino porque son íntegros. Y los hombres íntegros dejan huella, incluso cuando se van. Ahora la pregunta queda contigo. ¿En qué momento te perdiste intentando ser elegido? ¿Qué cambió cuando empezaste a adaptarte demasiado? ¿Y qué ocurriría si, a partir de hoy, dejaras de ofrecerte y empezaras a posicionarte? Si este tipo de claridad resuena contigo, quédate por aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue acompañando. Hay verdades que, una vez que las ves, ya no se pueden dejar de ver.